Me desperté con el sabor metálico de la sangre en la boca y un latido agudo en la sien que me decía que no me había desmayado. Me habían golpeado otra vez. Los azulejos de la cocina estaban más fríos de lo que recordaba. Pegajosos bajo mi mejilla donde la sangre se había acumulado. Oía la cafetera haciendo clic al terminar de prepararse. Su gorgoteo cortaba el silencio como un metrónomo que marcaba el tiempo que llevaba tirada allí. No lloré. Al menos no de inmediato. Quizás porque no era la primera vez. Pero sí era la primera que mi cabeza había chocado contra la esquina de la mesa con tanta fuerza que vi estrellas. Pequeños puntos brillantes flotando en un techo oscuro al que ni siquiera podía mirar hacia arriba. Roberto. El hombre que llevaba el título de padre pero nunca el corazón. Había gritado algo sobre que el desayuno no estaba listo. Luego su voz se convirtió en movimiento. Su mano en peso muerto y mi frente en punto de impacto. Ni siquiera grité. Creo que el silencio que vino después fue peor que el dolor. Me decía que nadie iba a pararlo. Ni siquiera ella. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pensé mientras intentaba incorporarme sobre un codo. La habitación giraba. Respiré el olor a tostada quemada y aceite requemado. Ni siquiera el olor de la violencia era extraño en aquella casa. Lo que me detuvo no fue la herida. Fueron las palabras que había dejado flotando en el aire. No eres mi hija. Solo eres la criada de esta casa. Había oído insultos peores. Más duros. Pero este cortó más limpio que cualquier moratón. Reescribió mi nombre. Borró mi infancia. Todo lo que había hecho por ellos, la colada. La comida. Las sonrisas fingidas en las comidas con invitados de la parroquia, se derrumbó en esa sola palabra, criada. No era una hija. Era mano de obra sin sueldo. En un pueblo como Cuenca. Las chicas como yo no nacíamos para ser escuchadas. Nacíamos para ser útiles. Yo era la que ayudaba en todas las tertulias parroquiales. La sombra borrosa en todas las fotos familiares. Nunca el centro. Solo las manos que removían el guiso y limpiaban las encimeras después. Incluso con la sangre resbalando por mi cara. Lo que resonaba no era el dolor. Era el eco de todos los gracias que nunca llegaron. De todas las habitaciones que limpié mientras los invitados reían en el salón. De todas las veces que mi madre sonreía por encima de mi hombro a otra persona. Intenté incorporarme de nuevo y esta vez mi mirada se posó en ella. Carmen estaba en el umbral. La bata bien anudada a la cintura. Brazos cruzados como si estuviera supervisando un desastre ajeno. Sus ojos no se abrieron de par en par. Sus pies no se movieron. Lo único que se agitó fue su zapatilla dando golpecitos lentos y rítmicos. Como si llevara el compás de una canción que solo ella oía. Mis labios se separaron. No para gritar, no tenía sentido. Sino para pronunciar una palabra, mamá. Sus ojos no parpadearon. Nada en su expresión cambió. Era como si estuviera tallada en piedra. Viva solo lo justo para juzgar desde lejos. Si el dolor tuviera forma. El suyo era la silueta de la indiferencia. Había visto esto antes. Las dos lo sabíamos. Pero esta vez había caído más fuerte. Esta vez había sangre. Esta vez había sido la mesa. No solo su voz. Y aún así no se movió. El peso de su silencio me aplastó más que las manos de Roberto jamás lo hicieron. La mujer que una vez me desenredaba el pelo ahora se quedaba en el umbral entre yo y la ayuda. Y elegía quedarse en su lado. No sé cuánto tiempo la miré.
Solo sé que cuando por fin se giró, no miró atrás. Simplemente se fue caminando como si yo fuera un ruido que podía silenciar saliendo de la habitación. Mi mano encontró el teléfono en el suelo junto a la nevera. La pantalla manchada de rojo con una huella que solo era mía. El pulgar me temblaba. El pecho se me apretaba. Dudé sobre el teclado. Si llamaba, ya no podría descolgar. Si hablaba, ya no podría desdecirme. Pero entonces recordé lo que él había dicho. No el bofetón. No el insulto. Sino la verdad que había debajo. No eres familia. Eso fue el empujón que necesitaba. Marqué los números. El timbre duró 3 segundos antes de que una voz contestara. Calmada. Profesional. Una mujer. ¿112? ¿Qué emergencia tiene? No dudé. Soy Elena Vargas. Me han agredido. Tengo pruebas. No jadeó. No preguntó. Solo dijo lo que necesitaba oír. La ayuda está en camino. Y así. Por primera vez en mucho tiempo. No era yo la que limpiaba el desastre. Era yo la que lo denunciaba. Me quedé en el suelo mirando el techo como si pudiera abrirse y dejar entrar aire. Conté los segundos. No para pasar el tiempo, sino para calmar la respiración. La puerta metálica del horno reflejaba una versión de mí que no había visto antes. Ensangrentada. Magullada. Pero despierta. No estaba esperando que me rescataran. Pensé. Estaba esperando dejar de tener miedo. A los 17 ya lo había intentado. Un brazo morado. Una orientadora del instituto. Una llamada a mi madre que terminó en un testimonio lacrimógeno en la parroquia sobre hijas rebeldes y padres incomprendidos. Aquello me había silenciado durante años. Pero esta vez no tenía 17 y no estaba pidiendo permiso. Estaba denunciando. Las luces rojas y azules se colaron por la ventana de la cocina unos minutos después. Sin sirena. Solo destellos y un golpe en la puerta. Carmen apareció de nuevo. Esta vez al borde del pasillo. Brazos todavía cruzados. Pero ahora su boca se movió. ¿Qué has hecho? Preguntó. No asustada. No sorprendida. Solo irritada. No le contesté. Miré más allá de ella. Esperando. El timbre sonó. Mi corazón no latió desbocado. Pulsaba como un tambor. Estaba preparada para caminar. Me levanté despacio. Con firmeza. La sangre secándose en la línea del pelo. Abrí la puerta. La placa era real. El silencio no. Las luces rojas y azules seguían bañando las paredes de la cocina cuando la puerta principal se abrió con un crujido. No giré la cabeza. No hacía falta. Sentí el peso de la autoridad entrando en la habitación. Las botas golpeando la madera eran más pesadas. Más firmes. Sin miedo. Ya no era el sonido del caos. Era estructura. Límites. Por fin parpadeé fuerte y la vi. 50 y tantos. Quizá. Una mecha gris en la trenza oscura. Uniforme planchado. Hombros cuadrados. Me miró directamente. No hacia abajo. No hacia otro lado. Solo a mí. Está exagerando. Solo se pone muy emocional,
Fue la primera frase que ofreció mi madre con calma. Como si explicara una mancha en la alfombra. La agente no se inmutó. Yo tampoco. Me incorporé. Con la sangre seca en la sien. Y dije. No llamé porque estuviera emocional. Llamé porque me rompió. Ella asintió una vez. No como si estuviera de acuerdo. Sino como si me hubiera oído. De verdad. La agente Laura Campos. Según ponía en su placa. Se arrodilló a mi lado y me preguntó si podía hablar con claridad. Dije que sí. Y por primera vez era verdad. Estudió el moratón en el pómulo. No tocó. Solo miró. ¿Puedes caminar? Puedo intentarlo. Uno de los otros agentes se movió por la cocina. Oía a Roberto todavía hablando. A la defensiva. Con la voz pastosa. Solo necesitaba un poco de silencio, ladró. Como si mi cráneo fuera demasiado ruidoso para pensar. Laura hizo una seña para que me ayudaran al sofá mientras ella se quedaba cerca. Agachada para mantener el contacto visual. Cuéntame qué pasó, dijo. Y lo hice. Calmada. Directa. Sin adornos. Solo los hechos, que había bebido. Que entró en la cocina. Que preguntó por el desayuno y se enfadó porque no fui lo bastante rápida. Que me estrelló la cabeza contra el borde de la mesa. Ella no parpadeó. Solo siguió escribiendo. Le entregué un pendrive. Hay grabaciones. Cámara oculta. No es la primera vez. Laura lo tomó sin comentario. Vi a uno de los agentes volver del fondo y asentir ligeramente a Laura. Fue suficiente. Llévenselo, dijo. Lo esposaron allí mismo. Sin pelea. Sin gritos. Solo suspiró y murmuró exagerada mientras se lo llevaban. No se resistió. Quizás porque por fin alguien había dicho que no. La puerta principal se cerró detrás de él. Pero el aire de la casa no cambió. Seguía viciado. Como si las paredes no hubieran terminado de guardar secretos. Me giré buscando a Carmen. Estaba junto a la chimenea. Brazos cruzados como siempre. Mandíbula apretada. Esperé a que dijera algo. Cualquier cosa. ¿Sabes lo que le has hecho a esta familia? Susurró por fin. La miré. ¿Ella? ¿Ahora se preocupaba por la familia? Tú miraste, dije sin emoción. Ni siquiera parpadeaste. Sus ojos se entrecerraron. No llamamos a la policía contra la familia. No, respondí. Tú no. Ese es el problema. La ambulancia llegó más rápido de lo que esperaba. Los sanitarios comprobaron mis constantes. Hicieron preguntas. Di respuestas cortas. No lloré. No había tiempo. Subí a la parte de atrás y justo antes de que cerraran las puertas. Ella se coló a mi lado. No la quería allí. Pero no la detuve. La sirena no aulló. Solo luces. Parpadeando a través de las ventanillas mientras avanzábamos. Me senté con la espalda contra el metal. Mirando el techo blanco estéril. Sintiendo la carretera vibrar bajo las ruedas. Ella no dijo nada. Solo miraba al frente. Sus dedos tamborileaban en el muslo. El mismo ritmo que le había visto usar mientras esperaba a que el pan subiera o a que llegaran los invitados. Entonces me golpeó. Su silencio no era miedo ni culpa.
Era costumbre. La miré. Recordando el vino que una vez derramé en la cena. Como me pasó un trapo sin decir palabra. Como si yo fuera la criada. Como si los desastres siempre fueran míos para limpiar. Sin importar quién los causara. La mesa en la que nos sentamos aquella noche. La misma donde sangré horas antes. En urgencias. Las luces fluorescentes devoraban todas las sombras. Las enfermeras eran eficientes. Amables pero distantes. Como si hubieran visto cosas peores y supieran mantener distancia. Me hicieron un escáner en la cabeza. Me cosieron la pequeña brecha en la ceja. Contesté todas las preguntas de ingreso sin titubear. Nombre. Fecha. Causa de la lesión. Cuando la enfermera me preguntó si quería denunciar violencia machista. La miré a los ojos y dije. Ya lo hice. Eso fue nuevo. Eso se sintió como una victoria. Carmen merodeaba cerca. Brazos cruzados. Mirando alrededor como si estuviera aburrida en una sala de espera en vez de junto a la cama de su hija. Tiende a exagerar, le dijo a la enfermera cuando le preguntaron cómo había pasado. La enfermera me miró. Luego a ella. Luego a mí otra vez. Sin palabras. Solo una comprensión silenciosa que no necesitaba decirse en voz alta. El médico entró e hizo el examen. Después de 5 minutos me giré hacia él y dije. No necesito público. Necesito aire. Asintió. Señora, dijo mirando a Carmen. Por favor. Espere fuera. Ella salió sin protestar. Pero no antes de lanzarme una mirada que decía te encanta hacerte la víctima. No se la devolví. No hacía falta. Pasaron las horas. La cabeza se me aclaró. La respiración se estabilizó y por fin me estiré en la camilla dura del hospital. Mirando las baldosas del techo que parecían no haber sido cambiadas desde los 90. Laura reapareció antes de que pudiera dormirme. Lo tienen detenido esta noche, dijo. Asentí. Agradecida pero exhausta. Pero no solo esta noche necesita arreglo, añadió. La miré. ¿Cansada? En carne viva. ¿Puedo decidir cómo será mañana? No sonrió. No me condescendió. Solo dijo. Ya lo hiciste cuando hiciste esa llamada. Giré la cabeza hacia la ventana. Estaba amaneciendo. Rosa y oro lavando el mundo limpio. Entonces mi móvil vibró. Un mensaje. Sin nombre de contacto. Solo un correo reenviado. Asunto, debería haber hablado hace años. Lo abrí con un ojo todavía morado y el otro parpadeando contra la luz del hospital. El asunto lo decía todo. Debería haber hablado hace años. No tuve que adivinar de quién era. De la doctora Olivia Santos. La que me había atendido durante casi una década. La que siempre sonreía demasiado cuando mi madre estaba en la consulta y demasiado poco cuando estábamos solas. Dentro del mensaje había un párrafo largo. Suave en el tono. Arrepentido en la estructura. Pero afilado en el contenido. Admitía lo que ya sospechaba. Había alterado mis historiales médicos. No porque pensara que mentía. Ni siquiera porque no le importara. Sino porque. Como escribió. Tu madre insistió en que era por la paz familiar. ¿Paz? Esa palabra me hizo cerrar los dedos alrededor del borde de la cama del hospital. La paz era la mentira que empapelaba todas las paredes de nuestra casa, limpia.
educada y muda. Había adjuntos. PDFs de historiales que ahora decía que no eran del todo exactos. Copias escaneadas de formularios con letra que no reconocía. Pero firmas que se parecían lo bastante a la mía para pasar. Uno era de la vez que llegué con la muñeca morada. La nota decía, la paciente cuenta que tropezó con el cesto de la ropa. Nunca dije eso. Dije, me agarró. Pero esa verdad había sido editada por comodidad. No lloré. No tiré el móvil. Solo me quedé allí releyendo sus palabras hasta que la pantalla se apagó. Lo único más peligroso que la violencia es el silencio firmado con tinta. Giré el teléfono y lo dejé en mi regazo. El cuerpo me dolía. Pero la mente estaba más afilada que en años. Eso desencadenó algo enterrado. Un recuerdo que no había invocado en mucho tiempo. Navidad. Quizás tenía 14 años. Teníamos invitados de la parroquia. Derramé vino tinto en el mantel que Carmen había planchado esa mañana con precisión militar. No fue mucho. Solo un salpicón. El vaso se me escapó. Cosas que pasan. Me pasó un trapo y me dijo que lo limpiara delante de todos. Recuerdo que Alejandro había roto un plato esa misma tarde y todo lo que recibió fue un beso en la frente y un susurro, no pasa nada. ¿Cariño? Yo. De rodillas fregando el merlot mientras la mujer del párroco intentaba no parecer demasiado horrorizada. Entonces pensaba que era torpe. Que me faltaba gracia. Ahora sé que no era torpe. Era incómoda. La diferencia lo es todo. Llamaron a la puerta de la habitación. Un golpe suave. Luego una enfermera asomó la cabeza. Alguien quiere verte. Dice que se llama Claudia. Claudia. No conocía a ninguna Claudia. Me incorporé. Hazla pasar. La mujer que entró tenía el pelo más oscuro que el mío y unos ojos que reconocí al instante. No se sentó de inmediato. Solo me miró como alguien que había esperado mucho tiempo este momento exacto. Soy Claudia, dijo por fin. Creo que somos hermanas. Medias hermanas. Técnicamente. Soy de antes. Antes de que mi padre. Tu padre. Se casara con tu madre. Nací de ese matrimonio. Cuando se volvió a casar, digamos que tu madre no quería recordatorios. Me entregó un sobre grueso lleno de cartas y fotos antiguas. Las guardé. No debías verlas. Pero pensé que debías hacerlo. Abrí una. Yo. Quizás con 5 años. En un patio que no reconocía. Llevando un collar que no había visto desde la adolescencia. En otra foto. Claudia estaba a mi lado. Quizás con 16. Las dos llevábamos el mismo collar. Era sutil pero inconfundible. Un regalo familiar que probablemente pasó a las dos como una herencia invisible de ser mujeres incómodas. Hizo lo mismo conmigo, dijo Claudia en voz baja. Me aisló. Me llamó inestable. Dijo que inventaba cosas. Cuando hacen desaparecer a alguien, añadió. Lo primero que pierden es la voz. Eso me golpeó como un segundo bofetón. Ni siquiera supe qué decir. Así que en vez de eso saqué el bloc legal del cajón de la mesilla y empecé a escribir. Nombre. Fecha. Incidente. ¿Quién lo sabía? ¿Qué dijeron? ¿Qué negaron? Esto ya no es una historia. Es un informe. Después de que Claudia se fuera.
Me quedé con las fotos extendidas sobre la cama del hospital. Caras que no debía recordar. Acontecimientos que no debía recordar. Pero mi mente incómoda. Implacable. Cuestionadora. Las había guardado. Entró una enfermera nueva. Era joven. Quizás 24. Con manos rápidas y ojos cansados. Comprobó mi vía. Ajustó un monitor. Luego se acercó más. Probablemente no debería decirte esto. Pero tu madre ha llamado 6 veces hoy al mostrador preguntando con quién has hablado. Si has tenido visitas. No me inmuté. No solo está intentando limpiar, dije. Está intentando borrar huellas. Suena como si estuviera nerviosa, respondió la enfermera. Bien, dije. Luego añadí. Gracias. Después de que se fuera. Escaneé los documentos de la doctora Olivia y se los envié por correo a la agente Laura con el asunto manipulación de historiales médicos. Archivos adjuntos. Empecé otra lista. No de nombres. De personas a las que ya no protegería. La titulé Rendición de cuentas pendiente. Justo antes de la cena. Las bandejas rodaban por el pasillo. Mi móvil vibró. Sin nombre. Solo un número. El mensaje decía, he oído que estás montando una buena historia. Elena. Ten cuidado a quien arrastras contigo. Lo leí 2 veces. No necesité comprobar quién lo enviaba. Conocía esa voz incluso en texto. Bloqueé el móvil. Me giré hacia la ventana. La noche caía sobre Cuenca. Pero ya no me sentía pequeña. No estoy arrastrando. Susurré. Estoy documentando. La enfermera no dijo mucho mientras me entregaba los papeles del alta. Solo una mirada silenciosa que se demoró un segundo más de lo necesario. No era lástima. Más bien confirmación. Ese tipo de silencio que las mujeres aprendemos a hablar con fluidez. Sus ojos recorrieron el moratón bajo mi sien. La piel amarilleando en los bordes. Y luego volvieron a los míos. Tú no pareces la que debería irse, dijo. Le di una sonrisa cansada. Ni de acuerdo. Ni desafiante. Solo de comprensión. La agente Laura me había sugerido quedarme en el refugio de mujeres. Incluso había hecho la llamada por mí. Estarás segura allí, había dicho. Voz serena. Pero yo no buscaba seguridad. Todavía no. No hasta que pudiera salir de la casa de mi madre con todo lo que todavía llevaba mi nombre. El cierre no era una cama caliente ni una almohada nueva. El cierre era mío. Y estaba en la habitación a la que tenía que volver. No en la que podía escapar. No llevé a nadie conmigo. Ni abogado. Ni amiga. Ni respaldo. Sentí que era importante hacerlo sola. Cuando entré en el camino de entrada. La luz del porche ya estaba encendida. Carmen estaba detrás de la puerta principal. Mirando a través de la cortina. Por supuesto que estaba. No abrió de inmediato. Me hizo llamar. Cuando el pestillo hizo clic. No se apartó. Solo dejó que la puerta se abriera a medias y se apoyó en el marco. No hace falta que lo pongas todo feo, dijo. Vengo a por mis cosas. Se apartó apenas. Al cruzar el umbral. Su voz me siguió como una brisa fría. No alargues esto. La gente está mirando. No pregunte quién.
Ya lo sabía. Vecinos. Amigos de la parroquia. Mujeres como ella que habían dominado el arte de fingir. ¿Te refieres a los que llevas años actuando para ellos? Dije sin girarme. Sus labios se apretaron. No nos hagas quedar mal. No contesté. No hacía falta. Pasé por delante de la pared del salón donde colgaban los retratos familiares. Sonrisas pintadas y ropa a juego. Yo no aparecía en ninguno después de los 12 años. Curioso cómo una pared puede contarte más de tu vida que tu propia madre. Alejandro estaba por todas partes. Trofeos. Borlas de graduación. Felicitaciones enmarcadas. Una foto estrechando la mano de un político local. De mí. Ni siquiera una foto borrosa. No te borran. Pensé. Solo fingen que nunca formaste parte del archivo. La cocina estaba exactamente como la recordaba. Oliendo levemente a limpiador de limón y juicio silencioso. Pero esta vez algo era diferente. Sobre la mesa había una caja de tarta. La tapa abierta y dentro una tarta de limón decorada con glaseado azul y blanco. Me quedé helada. Conocía esa tarta. La había hecho yo 3 semanas antes. La dejé en el congelador con una nota por si acaso celebrábamos algo. Ahora tenía letras en glaseado rojo encima, muy orgullosos de ti. Alejandro. No sentí el corazón roto. Sentí insulto. Toqué el borde de la caja. No por sentimentalismo, sino por confirmación. Mi decoración. Mi espaciado imperfecto entre las rosas. Flashback. Yo en la cocina sola a medianoche. Tarareando por lo bajo mientras mezclaba la masa. Intentando no esperar que fuera para mí. Solo horneando por si acaso. Y aquí estaba. Expuesta como si yo nunca hubiera existido. Carmen pasó por mi lado hablando por teléfono. Voz demasiado alta. Demasiado alegre. Estamos todos mucho mejor ahora, decía quien estuviera al otro lado. Volvemos a la normalidad. Solo un pequeño bache. ¿Normalidad? Esa palabra otra vez. En el pasillo oí la voz de Alejandro por el altavoz. Todo está controlado. Exageró. Mis manos se cerraron en puños. Puedes sobrevivir a una paliza. Pensé. Pero sobrevivir a que te borren lleva más tiempo. Cogí una bolsa de basura y empecé a guardar. No doblando. No ordenando. Solo cogiendo. Ropa. Libros. Cosas pequeñas que compré con dinero de cuidar niños cuando era adolescente. Cosas que nadie echaría de menos porque nunca las vieron en primer lugar. Entonces lo encontré metido bajo un montón de boletines parroquiales en la encimera. Una nota escrita a mano. Gracias por rezar por nosotros. Nuestra hija está pasando por una fase difícil. Una fase. Cogí la nota. Entré en la cocina y la puse junto a la tarta. Carmen se interrumpió a media frase cuando me vio. No esperé a que terminara. Puede que esté en una fase, dije tranquila. Pero al menos no es negación. Su cara no cambió. Ni un parpadeo. Ese tipo de contención se tarda años en dominar. Alejandro entró en la habitación y nos vio. Vio la tarta. Vio la nota. Luego se dio la vuelta y se fue como si fuera una escena en la que no quería estar. Esto no era una conversación. Era una marcación de territorio. Escribí un mensaje en un post-it amarillo y lo pegué en la nevera: quedaos con la tarta.
Se os da mejor partir a la gente por la mitad de todos modos. Con eso me eché la bolsa de basura al hombro y salí. El aire frío me golpeó en el porche. Me detuve para respirarlo. Dejar que me llenara los pulmones como algo ganado. Al acercarme al coche lo vi. Algo metido bajo el limpiaparabrisas. Una nota doblada con esmero. Sujeta por una piedra. La desdoblé despacio. Aunque ya lo sabía. Si aireas esto, todos caemos. Elige con sabiduría. Sin nombre. Pero no hacía falta. Miré el papel. Dejé que las palabras se asentaran. Luego lo arrugué y lo tiré al asiento del copiloto sin decir palabra. Ya había elegido. La habitación de invitados de Ana tenía sábanas que no hacían juego. Una lámpara que parpadeaba cada pocos minutos y un leve olor a lavanda de un saquito viejo colgado en la puerta del armario. Y sin embargo, era el primer sitio donde respiraba sin restricción en días. Me tumbé allí aquella mañana. La luz del sol colándose por las persianas torcidas. Escuchando el zumbido de su lavavajillas y el murmullo bajo de un programa de radio en la otra habitación. Me recordó cuando éramos adolescentes. Saliendo a hurtadillas por la puerta lateral para evitar los tablones que crujían. Convencidas de que el mundo nos debía algo mejor que toques de queda y guisos. Entonces la libertad se sentía como el viento en la espalda de una bicicleta a medianoche. Ahora sabía más a café solo en un espacio silencioso. Ana me sirvió una taza y se sentó en la silla frente a mí. Codos en la mesa como si no hubiéramos perdido una década de adultez entre nosotras. Siempre los has llevado a cuestas, dijo. Ojos fijos en el borde de su taza. Quizás ahora es hora de que te lleves a ti misma. No lo dijo con lástima. Nunca lo hacía. Incluso en ese espacio prestado. Me sentí más vista que en aquella casa donde nací. Sin mentiras enmarcadas. Sin sonrisas falsas. Solo aliento. Espacio y una cama que solo crujía cuando hacía falta. Aún así. Tenía que volver. Algunas de mis cosas estaban allí. Cosas que pagué yo. Cosas que todavía tenían mi olor. Y las quería. No porque fueran valiosas. Sino porque las elegí yo. Quería reclamar incluso la prueba más pequeña de que había existido en mis propios términos. Así que al mediodía entré en el camino de entrada de la casa de Carmen. La puerta principal estaba cerrada con llave. ¿Bien? Eso significaba que no estaba. Entré con la llave de repuesto pegada bajo la maceta del porche. El mismo sitio donde la escondía cuando Alejandro se olvidaba las suyas. La casa estaba en silencio. Inquietantemente. Pero no vacía. No del todo. Todavía llevaba el eco de todo lo que había pasado dentro. Y en la cocina llevaba algo más. La puerta del congelador estaba entreabierta. La cerré sin pensar. Quizás con intención de empujarla. Pero entonces lo vi. Una caja de tarta de limón. Decorada con flores azules y blancas. Mi letra. Me incliné. Las letras en gel rojo gritaban desde el centro, enhorabuena. Alejandro. Me quedé helada. Los bordes de la tarta estaban un poco secos. La caja sudando por estar a medio descongelar. Pasé el dedo por el borde del glaseado. No lo suficiente para mancharlo. Solo para sentirlo. Yo horneé esa tarta 3 semanas antes a medianoche sola. Por si acaso. Me había dicho. Quizás alguien recordaría mi cumpleaños. Quizás alguien preguntaría.
No lo hicieron. Ella no lo olvidó. Pensé que solo había reasignado la alegría. Hice una foto. No por venganza. Por registro. Luego cerré la caja con suavidad. Como sellando una escena del crimen. Me moví por la casa como invitada en un velatorio. Sabiendo que la persona que vivía allí ya se había ido. En el salón todo había sido reiniciado. Los trofeos de Alejandro limpiados. La foto de él con el concejal enderezada. Vi mi vieja taza de café. Cerámica blanca con asa astillada. Sol pintado en letra desvaída. Ahora sostenía esponjas. Por supuesto. El borrado no siempre venía con tijeras. A veces venía con reutilización silenciosa. La nevera estaba cubierta de tarjetas de agradecimiento de la parroquia. Imanes de fiestas y una nota grande garabateada con la letra florida de Carmen: gracias por rezar por nosotros. Nuestra hija está pasando por una fase difícil. Sin nombre. Sin reconocimiento. Solo una fase. Esa palabra otra vez. Como si yo fuera un patrón meteorológico. Una tormenta para capear. Llevé la nota al comedor. La puse junto a la tarta. Quería que viera las dos. El flashback me golpeó más fuerte de lo esperado. Años atrás ella tuvo un ataque de asma. En mitad de la noche. Jadeando. Brazos agitándose. Alejandro no estaba. Yo sí. Llamé al 112. Le sujeté la mano mientras resoplaba. Le di el inhalador. Pasé toda la noche en el suelo del baño con un trapo húmedo en su frente. A la mañana siguiente en la misa. Ella contó a todo el mundo que Alejandro lo había manejado todo maravillosamente. No dije ni una palabra. Pero nunca olvidé cómo sus dedos se aferraron a los míos cuando no podía respirar. Cómo los soltó rápido cuando llegó la gente. Cuando olvidan lo que hiciste. Pensé. También olvidan lo que renunciaste para hacerlo. De vuelta en la habitación de invitados abrí una carpeta manila y titulé una hoja en blanco. Por si alguna vez olvidas lo que viviste. Escribí en viñetas: la tarta era tuya. El silencio nunca fue consentimiento. No estabas equivocada. Solo eras incómoda. Añadí la foto de la tarta. La nota de la parroquia. Un recibo de la compra de la noche que la horneé. Luego cerré la carpeta y la etiqueté: pruebas emocionales. No destruí nada. No estaba allí para quemar puentes. Estaba allí para registrar los códigos contra incendios. Mientras cerraba la bolsa de deporte. Mi móvil vibró. Un mensaje de Alejandro. No tenías que convertir todo en un desastre. Elena. Adjuntaba una foto. La tarta medio comida rodeada de caras sonrientes. La miré. No sentí nada subir. No hice el desastre. Susurré. Solo dejé de limpiarlo. Cuando volví a casa de Ana algo en mí había cambiado. Ya no era adrenalina. Ni siquiera pena. Era precisión. La que viene después de que todo dentro de ti ha dejado de gritar y ha empezado a tomar notas. Ana me pasó una taza de café como si pasara una antorcha. Sin preguntas. Solo ojos que escanearon mi cara y vieron algo que reconoció. Un filo silencioso que por fin se había afilado. No es un derrumbe, dijo después de un sorbo. Es una acumulación. Abrí mi blog legal y destapé un bolígrafo. Olvidaron que yo recuerdo distinto, dije. Olvidaron que archivo cosas mental y literalmente.
Ella asintió como si eso tuviera perfecto sentido. Luego miró hacia el pasillo y medio espacio. Necesitaba una cosa más. Algo que no había tocado en años pero nunca solté. Voy a la trastera. Le dije. Llevo pagándola en renovación automática desde la universidad. Es hora de abrir la caja que creían que había enterrado. 1 hora después aparqué en un almacén climatizado a las afueras del pueblo. La llave todavía funcionaba. Dentro el aire olía levemente a cartón y ambición olvidada. Apiladas contra la pared del fondo había 5 cajas etiquetadas con mi letra: instituto, parroquia, becas, médico, fotos. Abrí primero la de fotos y casi lo paso por alto. Encajado entre sobres y anuarios. Un pequeño pendrive negro. ¿Sin etiqueta? El que escondí años atrás después de que Carmen instalara una cámara en el salón bajo la excusa de seguridad doméstica. La encontré por accidente y monté una copia de la señal que se guardaba en mi portátil por si acaso. Conecté el pendrive al portátil viejo y esperé. Allí estaba. Un clip de 2 años atrás. El ángulo de la cámara bajo y estable apuntando a la cocina. La voz de Roberto ya alta. El silencio de Carmen constante. En el vídeo un plato se estrella contra la pared. Un segundo después mi cuerpo se estremece. Estoy fuera de cámara. Pero el sonido es claro. Sus zapatos raspando los azulejos al alejarse. Y ella no se mueve. Solo recoge los trozos grandes de cerámica y los tira a la basura como si fuera rutina. No era una testigo. Murmuré. Era una archivista del dolor con candado en los archivos. Me recosté. El peso de todo presionando contra mis costillas. Luego abrí otra vez la caja de fotos. Cavando más profundo. Entre 2 carpetas viejas había un sobremanila grueso con matasellos de 3 meses atrás. Sin nombre en el frente. Pero la dirección del remitente decía calle Maragall. Mi antigua vecina. Dentro había una impresión de un registro de llamadas al 112. La hora coincidía con una noche que recordaba demasiado bien. Yo gritando. ¿Fuerte? Frenética. No pasó nada. También había una nota escrita a mano: intenté llamar. Me dijeron que me metiera en mis asuntos. Lo guardé por si alguna vez lo necesitabas. Debajo. Una transcripción de buzón de voz. La voz de Carmen inconfundible: señora Rosa. Agradecería que no hiciera costumbre de interferir en asuntos familiares. No necesitamos que extraños se metan en la disciplina privada. Exhalé despacio. Mis manos no temblaron. Estaban firmes mientras sujetaba la impresión a mi carpeta creciente. Incluso mis gritos habían tenido público. Solo que no aplaudieron. Al atardecer había despejado la pared de la habitación de invitados en casa de Ana y la había convertido en una línea de tiempo improvisada. Cada prueba clavada con chinchetas. Hilo rojo conectando nombres clave. Incidentes. Narrativas falsas. En la parte superior de la pared escribí en rotulador grueso: patrón Roberto. 17 años. Todo estaba fechado. Organizado. Desde la foto escolar desaparecida hasta los historiales médicos falsificados. Desde la tarta rebautizada hasta la beca que nunca recibí. Ya no era solo personal. Era estructural. Cultural. Cuando nadie lo nombra. Escribí en una nota al margen. Sigue ganando. Escaneé cada cosa y guardé copia de seguridad. Las subí a un disco privado y envié el enlace a la agente Laura junto con un mensaje:
Copia de seguridad. Si me pasa algo. Todo está aquí. Ana me presentó a una paralegal de confianza. Una mujer llamada Kendra. Que contestó en menos de una hora y dijo que lo miraría todo gratis. Mi abusador no era solo Roberto. Era el silencio que le permitía existir. Las habitaciones que miraban hacia otro lado. Las mujeres que se quedaban calladas porque tenían una hipoteca que proteger o una túnica de coro que mantener limpia. Empecé un documento titulado Carta abierta para quien la necesitara. Sin nombres. Solo patrones. Carmen Vargas. La diácono que una vez me dijo que honrara a mi madre incluso cuando tenía la muñeca vendada. La orientadora del instituto que dijo que era sensible después de que llorara en su despacho. Cita en la parte superior de la página, nadie sana fingiendo que no pasó. Era casi medianoche cuando sonó mi móvil. El nombre de Laura apareció en la pantalla. Hola, contesté. Su voz era serena. Pero había algo debajo. Necesitamos hablar. Ha salido algo en el sistema. ¿Qué clase de algo? Una solicitud de autorización financiera. Alguien intenta firmar como aval usando tu nombre. Me quedé helada. ¿Todavía intentan usarme incluso ahora? Susurré más para mí que para ella. Laura suspiró. Vamos a investigarlo. Pero pensé que debía saberlo. El documento que presentaron llevaba tu nombre y una firma. Tenía la boca seca. ¿Era mi nombre? Dije despacio, o mi firma. Estaba de vuelta en la comisaría al mediodía. El sol era demasiado brillante para lo cansada que me sentía y mis zapatos raspaban el linóleo mientras caminaba por la puerta principal. Laura había llamado primero. Dijo que había encontrado algo. No pregunté qué. Me estaba acostumbrando a no sorprenderme. Dentro de su despacho no me ofreció café ni charla trivial. Solo una carpeta y una mirada. Ha habido una consulta de crédito, dijo. Usaron tu nombre. Alguien intentó conseguir preaprobación para una hipoteca usando tu número de identidad y te puso como aval. No parpadeé. Déjame adivinar. Laura asintió. Carmen. Cerré la carpeta despacio. No solo quería mi silencio, dije. Quería mi historial crediticio. Puedes solicitar una orden de protección financiera, añadió Laura. Puedo ayudarte a empezar el papeleo. Firmo ahora. Mi firma fue clara. Y esta vez era mía. Esa misma tarde aparqué frente a la parroquia. La misma fachada de ladrillo rojo. El mismo cartel desvaído que ahora decía todos somos hijos de Dios. Entré y al instante sentí el peso de ojos invisibles. El vestíbulo olía a limpiador de pino y juicio. Nadie me saludó. Ni siquiera con un gesto. Me dirigí al tablón de anuncios cerca de la sala parroquial. Peticiones de oración. Dedicatorias de bautizos. Anuncios de venta de pasteles. Entonces lo vi. Una nota de agradecimiento firmada con letra rizada, gracias por apoyarnos en este desafío familiar. La inestabilidad temporal de nuestra hija ha sido difícil. Pero la fe nos guía. Carmen lo había hecho otra vez. Se pintó a sí misma santa. A mí tormenta. Mis manos se cerraron en puños. No estaba enfadada con las señoras de la parroquia que miraron hacia otro lado. Estaba enfadada porque me miraron a través. El padre Miguel estaba junto a la puerta de la oficina. Pasando páginas de un portapapeles. Levantó la vista cuando me vio. Luego se ocupó rápidamente otra vez. No me acerqué a él.
No necesitaba sus palabras. En cambio fui al mostrador de la oficina y dejé un sobre cerrado con el informe de la consulta y el formulario de hipoteca dentro. Garabateé una nota fuera, para vuestros archivos. Ya que parece que os importan. Esa noche Alejandro llamó. Su nombre en la pantalla me apretó el estómago. Pero contesté de todos modos. Estás sacando esto de proporción, espetó antes de que pudiera decir nada. No respondí. Dejé que se desahogara. No pretendía hacer daño. Ya sabes cómo es ella con todo eso de la inestabilidad mental. Solo lo dijo para que la gente no exagerara. Solo intentaba protegerse. Esperé. Luego dije. Calmada como el acero. Te lo dijo para que no preguntaras qué estaba haciendo con mis documentos. Hizo una pausa. Eso no es justo, murmuró. No, dije. Lo que no es justo es usar el nombre de alguien y llamarlo inestable en la misma frase. Colgó. No llamé de vuelta. A la mañana siguiente escribí. No a Carmen. No a Alejandro. No a la parroquia. A todo el mundo. La titulé Cuando la familia es el primer gaslighting. No puse nombres. No hacía falta. Describí los patrones. La actuación pública. El descuido privado. El borrado. La apropiación de narrativas. Usé su lenguaje, gracia bajo presión. Asuntos privados por el bien de la familia. Porque sabía que así se reconocerían. La publiqué anónimamente en la columna de opinión del periódico local. Luego una versión más corta en Facebook. Solo texto sobre fondo blanco. Sin permitir comentarios. Por la tarde tenía más de 100 compartidos. Un mensaje decía, contaste mi historia sin usar mi nombre. Gracias. Eso significó más de lo que esperaba. Esa noche el padre Miguel llamó. Su voz era suave pero ensayada. Hola. Elena. Quería hablar de tu carta. Algunos feligreses están preocupados por el tono. Quizás podamos sentarnos. ¿Alguna vez has visitado un refugio de violencia machista? ¿Padre? Pausa. No, admitió. Entonces no tienes derecho a decidir el volumen de mi verdad. No discutió. Solo suspiró y dijo. Rezaré por ti. Le di las gracias y colgué. Una hora después Ana me reenvió una foto de su grupo de chat. Era una captura de un correo de cadena de oración. El círculo íntimo de Carmen. Rezad por Elena, decía. Para que encuentre la paz y no la amargura. Para que suelte la ira y vuelva a la fe. La miré. Solté una risa sin humor. No estoy amargada, susurré. Solo estoy alta. Imprimí el mensaje. Lo metí en mi carpeta y etiqueté la pestaña, campañas de difamación santificadas. Le dije a Ana que estaría fuera unas horas. No preguntó a dónde iba. Solo me pasó las llaves de su viejo coche y dijo. Sea lo que encuentres. No lo traigas de vuelta en la boca. Conduje directo a la casa. No la de los traumas recientes. Sino la de los fantasmas más viejos. La casa donde crecimos. Técnicamente todavía nuestra. Prácticamente nunca realmente mía. Aparqué calle abajo como cuando volvía a hurtadillas después del toque de queda. Salvo que esta vez entré por la puerta principal. Sin llamar. Sin disculpas. Me dije que estaba allí para recoger unas cajas que quedaban en el desván. Excusa creíble.
Y Carmen estaba fuera en su brunch de oración de señoras de media semana. No volvería en un rato. El desván estaba más caliente de lo que recordaba. Polvoriento. Ese tipo de silencio que te pone en alerta. No te reconforta. Empecé a mover cajas etiquetadas Navidad y túnicas de coro de Pascua hasta que encontré la negra ignífuga metida detrás de una caja de plástico marcada Decoración Noche de Bingo. La abrí despacio como si pudiera morder. Dentro había documentos doblados con esmero, copias de escrituras. Valoraciones fiscales. Acuerdos de préstamo. Se me cortó la respiración cuando vi mi nombre impreso bajo un formulario de refinanciación. La dirección coincidía con la casa donde estábamos. Copropietaria. Elena Vargas. Solo que yo nunca había firmado ese formulario. Pero allí estaba la firma. Temblorosa. Pero parecida. Demasiado parecida. No robaron mi confianza. Susurré. Robaron mi firma. Hice fotos. Escaneé con el móvil y volví a cerrar la caja. Esta vez con pruebas en la mano. De vuelta en casa de Ana le entregué los documentos a su amiga Daniela. Una notaria que trabajaba desde su mesa del comedor 2 calles más allá. Los hojeó, escaneando líneas como si lo hubiera hecho 1000 veces. Esta firma está levantada, dijo. Trazada o copiada de otra cosa. No es tuya. No me inmuté. Siguió hojeando. Refinanciaron el año pasado bajo propiedad conjunta. Carmen y hija dependiente. Supongo que eso me convierte en beneficiaria y responsabilidad a la vez, dije. Daniela levantó la vista. Tienes que presentar una disputa inmediatamente. Ya estoy redactándola. En la mesa de la cocina de Ana abrí un pendrive viejo que no había tocado desde los 19. Estaba etiquetado FA de 2012. Entonces estaba solicitando ayuda financiera. Rellenando formularios. Tecleando números de identidad. Subiendo expedientes. La curiosidad o algo más afilado me hizo abrir la carpeta. Entonces lo vi. Una cadena de correos entre Carmen y un administrador de la Oficina de Becas Autonómicas. Había redirigido mi solicitud. Adjuntado declaraciones modificadas. Documentos bajo el nombre de Alejandro. El mismo expediente académico. Los mismos ensayos. Las mismas recomendaciones. Él recibió la beca. Yo no. Todo este tiempo él había dicho que se había ganado la beca. Mérito. Había presumido. Trabajo duro. Resultó que solo fue una identidad reciclada. La mía. Imprimí los correos y los sellé en un sobre. Para la abogada. Escribí en el frente. Más tarde esa tarde les pedí que se reunieran conmigo en la casa. Sin trucos. Sin gritos. Solo hechos. Carmen abrió la puerta como si nada hubiera pasado. Alejandro la siguió al comedor. Callado. Ojos inquietos. Extendí cada documento sobre la mesa. Formulario de hipoteca. Análisis de firma. Correos de la beca. Todo. Esto es lo que me quitasteis, dije. Carmen no parpadeó. Hicimos lo que teníamos que hacer. La familia requiere sacrificio. Alejandro no dijo nada. Solo se removió en la silla. Mandíbula apretada. No tenéis derecho a llamar robo sacrificio, dije. Tenéis derecho a llamarlo fraude. Ella juntó las manos. Siempre fuiste demasiado emocional para entender la responsabilidad.
No, dije. La entiendo perfectamente. Por eso estoy aquí sola. Vosotros sois los que necesitasteis mi nombre para construir algo que no os ganasteis. Guardé los archivos con cuidado. Tenéis 48 horas para transferir la propiedad de vuelta o presento la disputa públicamente. Incluido el registro de la propiedad. Me miró fijamente. Yo no. El cierre no es silencio. Es poner fin a lo que creían que podían mantener abierto para siempre. Salí sin dar portazo esa noche. De vuelta en casa de Ana abrí el correo. Un mensaje nuevo. Asunto, represalia preventiva. Hice clic. El abogado de Carmen. Tono formal. Frases largas. Amenazas legales vagas. Afirmaba que yo era emocionalmente inestable. Me acusaba de difamación. Implicaba consecuencias legales por publicar información privada. Leí cada palabra. Luego cerré el portátil. Todavía creen que el nombre bajo el que me enterraron es el nombre al que respondo. Era una mañana gris. No llovía del todo, pero cargada con ese tipo de aire que te hace esperarlo. Me senté en el borde del sofá de Ana. Pasando un disco externo viejo que no había abierto en años. No buscaba nada en particular. Solo reunía lo que pudiera servir para el juicio. Casi pasé por alto el archivo de vídeo. Sin nombre. Sin etiqueta. Solo una cadena de números. 20180412. Hice clic. El metraje era granuloso. Grabado a mano. Claramente desde el otro lado de un bar. Pero la voz. Su voz. Cortaba el ruido estático como una navaja. Siempre ha sido una mentirosa. Siempre retorciendo las cosas. Nada de lo que hice fue inmerecido. Era Roberto. Pelo más fino. Más borracho. Alto. Hablaba con un extraño. Quizás dos. Riendo entre tragos de cerveza. Pero no había alegría. Solo amargura desbordándose. Se cree víctima. Pero solo es escandalosa. Siempre lo ha sido. Quiere atención. Me quedé quieta mirando la pantalla. Nunca lo negó. Solo creía que era su derecho. El vídeo lo había grabado una antigua amiga del instituto. Habíamos dejado de hablarnos más o menos ese año. Me pregunté si había querido enviármelo una vez y perdió el valor. O quizás lo hizo y lo ignoré cuando todavía pensaba que sobrevivir significaba fingir. No lloré. No me estremecí. Lo descargué en 3 carpetas separadas y lo renombré, Roberto Desenmascarado. Esa misma tarde Alejandro volvió a llamar. Sonaba más cansado esta vez. Has arruinado todo, dijo. ¿Revelé la verdad? Pregunté. Hubo una pausa. Solo intento seguir adelante. Tengo una vida. Claro, dije. Pero la construiste sobre la solicitud de otra persona. Ignoró el golpe. Necesitas mirarte al espejo. Lo hago, dije. Por eso guardé los recibos. Colgó. Sin gritos. Solo silencio. Fue más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber gritado. Más tarde esa noche un correo de la agente Laura llegó a mi bandeja. Asunto, cumplimiento solicitud bodycam. Hice clic en el enlace. Descargué el metraje y vi. El clip era de la mañana de la detención. Veía la cocina. Los bordes de mi cuerpo en el suelo.
Sangre manchando los azulejos. Pero lo que me detuvo fue la voz. Carmen. Fuera de cámara. Calmada. Casi aburrida. Siempre ha sido dramática. Solo ataques emocionales. No la golpeó tan fuerte. Hubo una pausa. Luego la voz de la gente. Firme y baja. Eso no te corresponde decidirlo. Lo reproduje 2 veces. No por el dolor, sino por confirmación. Todo estaba allí grabado. En acta. Publiqué clips editados en mi blog esa misma noche. Sin nombres. Solo el audio. Solo la verdad. Por la mañana llegaron mensajes. Uno de un miembro de la parroquia, sabíamos. Solo que no sabíamos qué decir. Otro de una antigua profesora, siempre pensé que algo no cuadraba. Lo siento por no preguntar. No contesté. Solo hice capturas. Las guardé en una carpeta etiquetada eco. La verdad no necesita micrófono. Solo espacio. Esa noche convertí la habitación de invitados de Ana en sala de guerra. La carpeta era más gruesa de lo que esperaba. 5 pestañas: médico, financiero, social, emocional, legal. Laminé cada prueba, el vídeo del bar, la transcripción de la bodycam, los papeles de la hipoteca, el fraude de la beca. En la portada escribí con rotulador permanente: esta es la historia que intentaron borrar. Ana entró. Miró la habitación y solo dijo: ¿realmente pensaron que te doblarías? No contesté. No hacía falta. A la mañana siguiente entré en la oficina de asistencia legal. Había 2 sillas en la sala de espera. Tomé la más cercana a la pared y seguí mirando la vacía de enfrente. Nunca aparecieron cuando importaba. Pensé. Pero dejaron sus sombras en cada habitación. La recepcionista pronunció mi nombre. Señorita Vargas. Su abogada está lista. Me levanté preparada. Ya no esperando. Las puertas del juzgado se abrieron automáticamente. Pero nada de ese día se sintió automático. Entré con la carpeta apretada contra las costillas. La respiración lenta y deliberada. El pasillo olía a limpiador de pino y papeleo viejo. Demasiado limpio para ser inocente. Demasiado ordenado para ser honesto. No me vestí para actuar. Sin maquillaje. Sin perlas. Una americana sencilla. Zapatos planos limpios y una camisa negra que no gritaba poder pero tampoco pedía misericordia. Ana se sentó unas filas atrás en la galería. Lo bastante lejos para no agobiar. Lo bastante cerca para anclarme. Había traído té y un termo como siempre. Negué con la cabeza cuando me ofreció. No porque no lo quisiera, sino porque necesitaba la boca seca. Las manos vacías. No estaba allí para ser oída. Estaba allí para ser registrada. La sala empezó a llenarse. Un murmullo suave de pies arrastrándose. Abogados removiendo carpetas. Una mujer estornudando detrás de mí. Entonces entraron Carmen y Alejandro envueltos en tonos pastel como huevos de Pascua. Pulidos. Contritos. Remordimiento escenificado en cada fibra. Ella llevaba rosa suave. El azul pálido. El abogado que los seguía llevaba la arrogancia como pañuelo de bolsillo. Se deslizaron en sus asientos en la mesa de la defensa sin ni siquiera mirarme. En su lado de la mesa vi un álbum de fotos.
Sabía que había dentro antes de que lo abrieran, instantáneas sonrientes. Eventos parroquiales. Navidades. Prueba de que yo era el problema por salirme del marco. Señoría, empezó el juez. Su alegato inicial. El abogado de Carmen se levantó. Señoría. Este es un caso que no tiene raíz en la ley, sino en la emoción. Mis clientes han sido injustamente señalados por reclamaciones sin evidencia objetiva. Una campaña de difamación impulsada emocionalmente por alguien que experimenta inestabilidad personal. El juez levantó la vista despacio de sus notas. Ese es su argumento legal. ¿Letrado? Dudó. Es el contexto. Señoría. Bien, dijo. Pasemos a las pruebas. Me levanté. Caminé al frente con mi carpeta. Sin dramatismo. Sin teatro. Solo los hechos. Esta es la historia que intentaron borrar, dije. Dentro, historiales médicos alterados sin consentimiento. El formulario de refinanciación falsificado donde aparezco como aval. Metraje de bodycam capturando a Carmen llamándome inestable durante una investigación policial activa. Una foto, una tarta para Alejandro idéntica a la que yo horneé para mí. Un formulario, mi beca académica redirigida y reclamada por otra persona. Esto no es un malentendido, dije. Es un patrón. Carmen no parpadeó. Alejandro miró al suelo. Esto no era un juzgado. Pensé. Era una escena del crimen con luces encendidas. Durante horas los documentos hablaron por mí. Fechas. Nombres. Firmas. Clips de audio. Cada página laminada. Codificada por colores. Cruzada. Cuando terminé. El juez permaneció en silencio un largo momento. Hojeando uno de los anexos. Luego habló. Este tribunal encuentra evidencia clara de falsificación financiera. Manipulación emocional y uso indebido legal de identidad. La señora Carmen Vargas y el señor Alejandro Vargas quedan obligados a transferir todas las escrituras de propiedad a su estado legal original. Cualquier uso futuro del nombre o información financiera de Elena Vargas se considerará violación de la orden de protección de este tribunal. Pausa. En cuanto al señor Roberto Vargas, se emitirá inmediatamente una orden de alejamiento de 5 años. Carmen inhaló bruscamente. Alejandro susurró algo que no capté. Y por último, añadió el juez, girándose directamente hacia mí. Señorita Vargas. Aquí no eres invisible. Tu voz queda registrada. Asentí. Solo una vez. Fue el único movimiento que me cupo. Fuera del juzgado el aire olía a asfalto y polen. Periodistas merodeaban en la acera como buitres con portapapeles. Seguí caminando. Me convirtieron en nota a pie de página durante años. Pensé. Yo reescribí el índice. Ana me alcanzó a mi lado. Realmente pensaron que solo llorarías, susurró en una sola línea. De vuelta en su casa me quité los zapatos y puse la carpeta sobre el escritorio como si no pesara nada. Respiré. Una inhalación profunda. Una exhalación. Entonces mi móvil vibró. Una notificación de etiqueta parroquial. Foto de una vela encendida con el pie, rezamos por todas las familias rotas por el orgullo. Que prevalezca la humildad. Sonreí. Sin dientes. Solo cansancio. Hice captura y la archivé bajo Teatro del Perdón. El silencio llegó no con celebración.
sino con ausencia. Después de que leyeran el veredicto. Después de que golpeara el mazo. Después de que el juzgado se vaciara. No fueron vítores ni caos lo que siguió. Fue nada. Sin llamadas perdidas. Sin números bloqueados intentando de nuevo. Sin mensajes pidiendo hablar las cosas. Volví a casa de Ana esa tarde y puse la carpeta como un ritual completado. No la quemé. No la enmarcé. Solo abrí el armario sobre la nevera. La metí dentro y cerré la puerta. Sin ceremonia. Sin explicación. A veces la paz no viene de la justicia. A veces viene de que nadie necesite nada de ti. Ese tipo de silencio. Era nuevo. Extraño. Pesado y ligero a la vez. Limpié mi correo. Borré hilos. Archivé otros. Dejé mensajes de antiguas amigas de la parroquia sin leer. Sin importancia. El peso de las disculpas no leídas no pesaba cuando dejabas de esperarlas. Los días pasaron como agua sobre piedra lisa. No lloré. No bailé. Caminé. Una tarde pasé en coche por la casa vieja. La casa que una vez pensé que sería mi carga para siempre. Allí estaba. Pintura beige desconchada. Jardín delantero crecido. Un cartel torcido de "Se vende" clavado en la tierra. Carmen estaba sentada en el porche en una vieja silla de mimbre. Cara hacia la calle pero sin mirar del todo. Tenía los ojos rojos. No se levantó cuando me vio. Destruiste todo, murmuró. Bajé del coche pero no avancé. No, dije. Solo dejé de fingir que era sagrado. No queda nada más, dijo. No ofrecí consuelo. No necesitaba cierre de ella. Volví al coche y me fui. De vuelta en casa de Ana abrí el portátil y tecleé el primer párrafo de algo que nunca pensé que escribiría con mi nombre real: puedes irte y seguir entera. No era una memoria. No era una confesión. Era un mapa. Escribí sobre el silencio. Sobre la culpa. Sobre la mentira de la resistencia como virtud. Cité a una amiga: el cierre no es perdón. Es una puerta cerrada y la llave en tu bolsillo. La revista lo publicó 3 días después. Llegaron correos a raudales. Algunos de desconocidas. Uno simplemente decía: contaste mi historia. Ese fin de semana volví al parque donde Claudia solía llevarme. El mismo roble. El mismo banco astillado. Llevé café en su vieja taza de viaje. Me senté y respiré. No se poda un árbol que se muere, dijo una vez. Hay que replantarlo. Saqué una foto nuestra desgastada de años de esconderla. Existí en ella. Aunque nunca estuviera enmarcada. Eso bastaba. De mi cuaderno saqué una flor prensada y la metí bajo el banco. Mi versión de una lápida. Un adiós sin drama. Esa noche Alejandro llamó. Dejé que sonara una vez antes de contestar. Su voz era más suave. Hueque. Leí lo que escribiste. No sabía la mitad. Hice una pausa. Luego con ecuanimidad. No es tu culpa no saberlo. Es tu culpa no preguntar. No se defendió y yo no insistí. No dijimos nada más. Colgamos. No hubo promesa. No hubo disculpa. Solo claridad. A la mañana siguiente revisé el correo. Un sobre. Sin remitente. Dentro.
Una invitación. Invitamos a Elena Vargas a hablar en la cumbre de empoderamiento legal de la mujer en Madrid. Sin mención a mi familia. Sin petición de backstory. Solo mi nombre. Era la primera vez que alguien quería oírme sin preguntar por ellos. La ciudad se sintió más cálida de lo que recordaba. No en temperatura, sino en la forma en que la gente se movía, apresurada pero libre. Alta. Sin vergüenza. Llegué a Madrid con una maleta prestada. Una carpeta bien gastada y nadie esperándome en la estación. Y por primera vez esa ausencia no dolió. Me habían invitado. Eso bastaba. El hotel era modesto. El espacio del evento metido entre una librería de segunda mano y un local de tapas. Entré por la puerta trasera pasando sillas plegables alineadas con precisión casual. Mi nombre estaba impreso en el programa, Elena Vargas. Ponente invitada. Solo eso. ¿Sin etiquetas? Sin calificativos. Ni hija. Ni superviviente. Ni acusadora. Solo yo. Cuando me entregaron el micrófono no usé las notas que había tecleado y impreso con cuidado en Fuente Georgia 12. Hablé desde el sitio donde vivía mi silencio antes. Vuestro silencio no era debilidad. Era estrategia. Y la estrategia os mantiene vivas el tiempo suficiente para decidir cuándo y dónde hablar. Les conté cómo reasignaban nombres. Cómo pedían prestados futuros. Cómo las familias reescriben su historia como currículums. Dije que no fui descartada. Fui aplazada. Cuando bajé no esperé aplausos. Tuve lágrimas. Una mujer mayor. Con pelo plateado y manos suaves. Se acercó y susurró, gracias por decir lo que nunca me atreví a admitir. Más tarde ese día revisé el móvil. Un titular parpadeó, extesorera parroquial investigada por irregularidades financieras. La foto estaba borrosa. Pero conocía la postura, brazos cruzados. Boca fina. Carmen en una americana demasiado limpia para el peso que cargaba. Susurré, no te expuse. Solo dejé de apagar la luz. 2 días después volví a Cuenca solo el tiempo justo para recoger un collar que mi abuela me dejó. Vi a Alejandro en la calle principal. Cruzó antes de que llegara al bordillo. En el banco. La empleada. Una mujer llamada Diana. Me entregó la llave de la caja de seguridad. Mientras lo hacía dijo en voz baja. Todos sabíamos que algo no iba bien. La mayoría solo éramos demasiado educados para decirlo. Asentí. El collar estaba justo donde siempre había estado. Una cadena sencilla. 3 iniciales grabadas en el dije, S. E. V. Sarapina Elena Vargas. Lo susurré en voz alta. Luego me lo puse al cuello. De vuelta en Madrid me mudé a un estudio encima de una panadería. Sin comedor. Sin comidas silenciosas. Empecé a voluntariar en un refugio local de mujeres. Todos los martes daba una clase llamada Llevar la cuenta cuando te dicen que estás loca. Mi carpeta se quedó en una estantería. Cerrada pero nunca con llave. Una mañana recibí una carta reenviada de un bufete. Era de Carmen. 3 líneas. Escritas a mano, arruinaste a la familia. Un día entenderás lo que perdiste. No contesté. Esa noche escribí mi última entrada de blog, no perdí nada. Vosotros os llevasteis pedazos. Yo reclamé los huecos. Pulsé publicar. Y entonces apagué la pantalla.
Me puse un jersey y caminé al parque de la calle. El cielo estaba morado magullado y oro. No pensé en cómo se veía. Solo caminé en él. Más tarde sonó una notificación. Número desconocido. No me conoces. Pero leí todo. ¿Podemos hablar? Sonreí. Quizás la historia no había terminado.